Vamos a seguir con nuestra serie basada en esta carta, en la primera carta de Juan a la iglesia. Y te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 3 y mantenerla abierta para que vayamos juntos mirando este pasaje. Como ya hemos visto en los domingos anteriores, Juan está muy preocupado por el engaño que ha llegado a las iglesias. Un engaño que ha llegado a través de unos agentes que incluso para Juan son tan perversos que les llama anticristos. Son algunos que están negando la divinidad de Cristo. Y al hacerlo, Juan nos dice que están negando la efectividad de la obra de la cruz. También niegan la gravedad del pecado. Y están negando el llamado de Dios a la santidad. Esta falsa enseñanza está desviando a la iglesia de la verdadera fe y está llevando a los cristianos a la desobediencia a Dios, a dejar de vivir o perseverar en la santidad. Pero hay un tercer problema que está trayendo esta falsa enseñanza a la iglesia. Y tiene que ver con el énfasis que estos anticristos están poniendo a la espiritualidad individual. Enseñan que lo que realmente importa es tu relación, tu espíritu relacionado con Dios. La relación individual. Y nos dirán que la relación que podrías tener con otras personas importa muy poco o no importa nada. Porque al final del día lo que importa es tu espíritu y Dios. Pero al establecer esta espiritualidad completamente individualista, están enseñando algo que es contrario a la Biblia. Totalmente contrario al Evangelio. Juan nos ha dicho que el que niega la divinidad de Cristo no es verdadero cristiano. También nos ha dicho que el verdadero cristiano es aquel que persevera en santidad. Pero ahora nos dirá que la tercera marca de un verdadero discípulo es el amor. Quien realmente ha confiado en Jesús y ha recibido los beneficios de su obra es aquel que ama a su hermano. Por eso comienza en el versículo 11 diciéndonos, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Cuando ustedes recibieron el Evangelio, les dice Juan, fue claro el mensaje que traía y lo que implicaba para nosotros. Esta es la enseñanza de Jesús. Este era parte del plan de Dios a través de la obra del Hijo. El plan era restaurar el daño que el pecado había hecho en todas las relaciones. Por supuesto en nuestra relación con Dios, pero también en nuestra relación con otros. Pero antes de hablar del amor que implica el Evangelio, antes de hablar del amor que nos exige el Evangelio, Juan decide hablar de lo opuesto. Decide hablar del odio. Y sigue en el verso 12. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Para dejar claro, Juan, lo que el Evangelio viene a corregir, habla de Caín. Caín es el primer hijo de Adán y Eva y se transformó en un paradigma de lo que es el odio. En Génesis, la primera lectura que escuchamos hoy, habla en forma bastante breve de la vida de Caín. Nos cuenta que tuvo un hermano, Abel, y que en algún momento, en algún día, ambos fueron y se presentaron delante de Dios ofreciendo ofrendas por el trabajo. Ofrendas del trabajo que habían realizado, del producto del trabajo que realizaban. Aunque no se nos explica las razones del por qué fue así, la ofrenda de Abel agradó a Dios. En cambio, la ofrenda de Caín no fue bien recibida. Y esto produjo el enfurecimiento de Caín. Su furia fue tan grande que le llevó finalmente a quitarle la vida a Abel, a su hermano. Un acto horrendo. Juan nos dice que la razón de este asesinato fue porque las obras de Caín eran malas. La motivación que tuvo
fue el odio que le producía, por otro lado, las buenas obras, la bondad de Abel. Y no porque deseara esa bondad, sino al parecer porque esta bondad hacía destacar aún más su propia maldad. Ponía al descubierto sus malas intenciones. Quizás la actitud de Caín es la misma que vemos en los fariseos o los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, cuando se enfrentaban con Jesús. La bondad, la justicia de Jesús hacía resaltar sus malas intenciones, su oscuro corazón, y por eso lo odiaban y deseaban la muerte de Jesús. Por eso Juan también nos dice que no debe extrañarnos que el mundo nos odie, que el mundo odia a la iglesia. Porque al igual que con Caín, la iglesia tendrá esta finalidad o este resultado. Hará evidente, la presencia de la iglesia hará evidente la maldad del mundo. Por eso también Juan nos dirá que la ausencia del odio será la evidencia de que se es un verdadero discípulo de Cristo. Mira lo que nos dice, versos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. La falta de amor al hermano, dice Juan, es una muestra de que no se es cristiano. Pero Juan va más allá incluso y nos dice que el odio es equivalente en maldad. El odio al hermano es equivalente en maldad al asesinato. Quizá al hacer esto está haciendo eco de la enseñanza que el mismo Señor nos entregó en el Sermón del Monte. Cuando declaraba que ante Dios las intenciones del corazón, las malas intenciones del corazón son las que nos hacen culpables delante de Dios. Porque basta desear la mujer de tu prójimo para ser culpable de adulterio. O basta desearle el mal a tu hermano, maldecirle, para ser digno de condenación. La Biblia nos muestra que a diferencia de lo que muchos creen, son las malas intenciones del corazón las que nos llevan a actuar mal. Las malas acciones son manifestación de los malos deseos del corazón. Por eso que ante Dios es igualmente condenable los actos como las malas intenciones. Los malos actos como las malas intenciones. En el caso de Caín, Caín externalizó su odio, su maldad al quitarle la vida a su hermano Abel. Pero fíjate bien en la historia de Caín. Si nos fijamos bien, el odio nace en el acto de querer adorar a Dios. Por eso Juan decide usar este ejemplo de lo que no debe ocurrir en la iglesia. El espíritu de Caín, el odio que surge entre quienes buscan adorar a Dios, es lo que Dios quiere erradicar de su pueblo, porque es totalmente contrario al Evangelio. Lo que debe caracterizar a los discípulos es el amor que tienen unos por otros. Pero Juan, cuando habla de amor, ¿a qué se refiere? ¿Cómo define Juan el amor? ¿Cómo define la Biblia el amor? Aquí quiero hablar un poco de Juan, que a mi modo de entender tiene una manera muy, muy singular de escribir. Mi forma de entender o ver lo que Juan está haciendo al escribir esta carta es como quien avanza en círculos. Porque plantea un tema y luego va a otro. Y luego vuelve al primero. Y luego plantea otro tema. Y luego vuelve a alguno de los que ya había dicho. Y vuelve a plantear otro tema. Y así va avanzando y como siempre avanza y retrocede. Ya ha hablado del amor de Dios dentro del pueblo de Dios en el capítulo 2. Y lo vuelve a tratar en el capítulo 3. Y volverá a tratarlo
en los siguientes capítulos. Y en un sentido, si uno mira la carta de Juan, desde aquí en adelante pareciera ser que el tema central va a ser el amor. Algunos han pensado que Juan podemos dividirlo en dos grandes bloques, dos grandes enseñanzas que están girando en torno a dos grandes declaraciones que Juan hace de quién es Dios. En el capítulo 1 va a decir Dios es luz. Todo lo que hace Dios, todo su actuar es santo y puro. En el capítulo 4 va a decir Dios es amor. Y todo lo que hace tiene el objetivo de bendecir a otros. Es así como nos dice Juan, que quien permanece en la luz, en Dios, debe amar al hermano. Y ahora nos dirá que quien ha recibido el amor de Dios a través de Jesús, debe amar como Él amó. Pero para ser muy claro, Juan nos da el ejemplo de Caín, de lo opuesto, del odio. Pero ahora quiere darnos el ejemplo correcto de lo que es el amor. Y por supuesto, no hay nadie que nos pueda mostrar de mejor manera qué es el amor que Dios espera de nosotros, que Jesús mismo. Verso 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. La manifestación del amor, al contrario del odio, es de quien entrega su vida por otros. El odio de Caín es lo que le lleva a eliminar al otro, a quitarle la vida al otro. Que el otro deje de existir para mi beneficio. El amor es todo lo contrario. El amor es que busca que el otro viva, aunque eso implique que yo deba morir. Nadie muestra de forma más sublime el amor, este tipo de amor, que Jesús mismo. Y cuando nos muestra este tipo de amor, no está mostrando otro amor, sino el amor de Dios mismo. Es interesante que en el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan, al igual que en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan encontramos la más sublime declaración del amor de Dios. Un versículo que probablemente todos nosotros, o muchos de nosotros, conocemos de memoria. Versículo 3, 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la manifestación del amor, la manifestación sublime del amor. Alguien entregando lo más valioso por otro, para bendecir a otro. Es así como Caín se transforma en el paradigma, en el ejemplo supremo del odio. Y asimismo Jesús se nos revela como el ejemplo supremo del amor. Pero este amor no es solo para admirarlo, dirá Juan. Este amor es para imitarlo. Así que se espera que quienes han recibido este tipo de amor de parte de Dios en Jesús, amen de igual manera a otros. Lo que Dios espera de su pueblo es que no vayan por el mundo sacrificando al resto del mundo para su propio beneficio, sino que estén dispuestos al autosacrificio por el bien del hermano. Por supuesto, el autosacrificio del cual está hablando este amor tiene que ver con una necesidad específica, con una necesidad real en el otro. Últimamente he estado haciendo muchas ilustraciones con agua y estoy pensando seriamente que tengo ahí un problema con el agua y el riesgo de ahogarme. Pero pensaba en una ilustración para esto. Se imagina que tú estás sentado en un muelle a la orilla del mar. Ahí están tus pies colgando en el muelle y estás admirando este maravilloso escenario.
ves lo increíble y sublime que es esta vista. Pero también sorprendido y quizás un poco atemorizado porque no sabes nadar frente a la inmensidad del agua y a la fuerza de las olas. Pero ahí estás, sentado a la orilla de este muelle mirando el mar. Y en ese instante, por tu lado, pasa corriendo alguien que salta al mar. Y mientras lo ves caer, va cayendo, te grita con mucha fuerza, ¡te amo! Y cae al agua. ¿Qué pensarías de esa persona? ¿Qué pensarías de esa expresión de amor? Por otro lado, si tú estás en este muelle, no sabes nadar, y por un accidente caes al agua, y esa persona se lanza al agua para rescatarte, eso sería claramente para ti una muestra de amor. Eso sería claramente una muestra de amor a través del autosacrificio. El autosacrificio solo tiene sentido ante la necesidad específica ante la cual quiere o a la cual quiere suplir. Jesús se autosacrificó, se sacrificó por nuestra necesidad. Por eso Juan quiere ser claro en esto. No solo quiere dejar un lindo eslogan para que pongamos en una calcomanía o en un imán y lo peguemos en el refrigerador. Entonces él quiere mostrar que el amor que Dios está esperando de su pueblo es algo bastante práctico, que tiene que ver con necesidades reales. Entonces yo me imagino a Juan pensando, ¿qué podría ser suficientemente claro para todos? Que fuera muy claro para todos de lo que significa amar con autosacrificio. Mira lo que dice verso 17. Si alguien posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Al parecer Juan sabía cuál es la tecla que debería apretar para producir la reacción en todos los que estaban leyendo su carta. Al parecer Juan sabía, siendo inspirado por Dios, cuál es la tecla que debería apretar para producir en nosotros una reacción. El dinero. Siempre se dice que lo último que se convierte en una persona es su billetera. Por eso yo creo que Juan quiso ser muy práctico cuando estaba hablando de amor sacrificial. Juan quiere dejar claro que el amor es aquel que se sacrifica para suplir una necesidad en el hermano. Y cuando habla de autosacrificio, está hablando no de lo que nos sobra. Está hablando de aquello que nos cuesta entregar. Aquello que consideramos valioso para nosotros, pero que vemos claramente que podría suplir la necesidad del hermano. Por eso creo que los bienes materiales son un buen ejemplo para esto. Porque creo que, al igual que en ese tiempo, probablemente a todos nosotros, son aquellas cosas que nos cuesta dejar. Aquellas cosas de las cuales no queremos desprendernos. Por supuesto, lo material es un ejemplo de la necesidad que tu hermano podría tener, porque podría ser cualquier necesidad. Cualquier necesidad que el hermano necesite que sea suplida. Además, creo que cuando habla de esta manera, Juan, hablando de sacrificio para suplir una necesidad, creo que está implícito el hecho de que debemos conocer al hermano. No podrás saber qué es lo que necesita si no interactúas con él. No podrás saber qué es lo que le hace falta si no tienes comunión con él.
Juan está diciendo que el amor que Dios espera de su pueblo es un amor práctico, de actos, de autosacrificio, frente a necesidades concretas, prácticas, reales que hay en el otro. Por supuesto, el autosacrificio de aquí no tiene que ver con el autosacrificio de Cristo que trajo expiación. Ninguno de nosotros podrá morir o entregar su vida para salvar a otros. Pero sí podemos entregar lo que más consideramos valioso para suplir al otro, la necesidad del otro. Eso es una muestra de amor. Esto no puede ser simplemente palabras. Verso 18. Queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Jesús no solo dijo que nos amaba, se entregó a sí mismo en la cruz para mostrar su gran amor por nosotros. Pero no solo para mostrar su gran amor, se entregó para satisfacer una necesidad concreta, específica, la necesidad más grande que tú y yo podríamos tener, la necesidad de comunión con Dios, la necesidad de perdón, la necesidad de paz con Dios y con otros, la necesidad de vida eterna. Un amor se hace evidente en un acto concreto. No es simplemente palabras. Eso es verdadero amor, dice Juan. Hace una semana, cuando mirábamos esta carta, veíamos que pareciera ser que Juan es medio extremista. Porque por un lado pone el odio y por el otro lado pone el amor. Pareciendo que no deja puntos intermedios. Y quizás muchos de nosotros podríamos decir, mira, en realidad no odio a esa persona. No, yo no odio a esa persona. Pero tampoco la amo. Y quizás trato de quedarme como en un punto intermedio. Pero Juan nos dirá que no es posible eso. O amas a alguien, o amas al hermano, o lo odias. O amas buscando su bienestar como Jesús lo hizo, aún al costo personal, o simplemente te es indiferente. Te es indiferente lo que sucede con él y por lo tanto lo odias. Nuestra neutralidad, dirá Juan, es una manifestación de falta de amor. Nuestra neutralidad es un estado cómodo en el cual nos gusta estar porque preferimos amarnos a nosotros mismos. Al mirar el ejemplo de Caín, vemos una muestra de lo que es esta actitud de que importa más mi necesidad que la del otro. El ejemplo que de Caín nos habla de que me preocupa más o me interesa más que el otro se sacrifique por mí y no que yo tenga que sacrificarme por otros. Y Juan nos dirá que eso no es amor. Eso es odio. Completamente condenable por Dios. Si estoy con alguien con quien vengo a adorar a Dios y no estoy dispuesto al autosacrificio para satisfacer las necesidades de él o de ella, estoy actuando de la misma manera que Caín actuó y no como Jesús lo haría. Si me estoy quejando de que otros no me aman y no se preocupan por mí, estoy actuando como Caín lo haría, buscando mis propios intereses primero, antes que buscar los intereses y las necesidades del otro. Si soy indiferente a lo que otros están sufriendo,
Si no invierto tiempo en saber qué pasa con otros. Si estoy tan ocupado con mi vida, tan involucrado en mis propios negocios, que no tengo idea de lo que pasa con el resto del mundo, que no tengo idea de lo que está pasando con mis hermanos, estoy actuando como Caín. Si creo que puedo adorar a Dios y no involucrarme con mi hermano, eso es el espíritu de Caín, que aún está presente en nuestra vida. La obra de Dios en Jesús quiere librarnos de esto. Quiere librarnos del Caín que tenemos todos dentro de nosotros. Esta herencia del egoísmo y el pecado que viene en todos nosotros de fábrica. Lo que Dios quiere es que se forme en nosotros el carácter de Cristo. Y que podamos amar a nuestro hermano como Él nos amó. Ese es el trabajo de Dios. Y eso es lo que deberíamos anhelar tú y yo. Es lo que deberíamos buscar practicar continuamente con la fuerza que el Espíritu Santo nos da. Por eso es bueno preguntarnos, ¿dónde estoy yo en esto? Preguntarnos, ¿qué tengo yo hoy día? ¿Qué tengo yo hoy día? Que Dios me dio. Que Dios me dio para que lo administre. Que puede ayudar a mi hermano. ¿Cuál es la necesidad que mi hermano tiene hoy que yo podría satisfacer? ¿Estoy amando realmente como Jesús me amó? ¿Estoy realmente amando como Jesús ama? ¿Estoy realmente dispuesto a sacrificarme al costo personal por otros? Esa es la gran pregunta que deberíamos respondernos hoy día. ¿Estoy adorando a Dios como Jesús lo hace? ¿O estoy adorando a Dios como Caín creía que lo estaba haciendo? Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella te muestras claramente. Muestras claramente qué es lo que tú esperas de nosotros. Muestras claramente, Señor, esta meta que tienes de transformarnos completamente. A veces es tan clara tu palabra que es como un espejo que nos hace ver con claridad lo distante que estamos, Señor, de tus propósitos. Y especialmente cuando vemos este desafío a amarnos desinteresadamente, a amarnos sacrificialmente, a buscar satisfacer las necesidades del otro, aún al costo personal, como Jesús lo hizo. Debemos reconocer que estamos en muchos casos muy lejos de aquello. Y por eso queremos pedirte, Señor, que nos ayudes como comunidad, que nos ayudes a reflexionar en esto, que nos ayudes a entender de qué se trata realmente ser tu pueblo, que nos ayude a entender de qué se trata esta transformación que quieres llevar a cabo en nuestro corazón, que nos ayude, Señor, a dejar de amarnos a nosotros mismos con esta intensidad que lo hemos hecho hasta el día y empezar a amar a otros, a servir a otros, a buscar satisfacer las necesidades del otro, a entender, Señor, que nuestra tarea es preocuparnos del hermano y que en la medida que todos nosotros estemos en esta función, todos nosotros, Señor, seremos cuidados, amados y nuestras necesidades serán suplidas a través de esta maravillosa obra que tú has llevado a cabo, que es la formación de tu pueblo, de tu iglesia. Te pido, Señor, que bendigas a San Pedro y nos ayudes a ser un modelo al mundo de lo que implica amar realmente. En Jesús te lo pedimos. Amén.